Gustavo, el que no haya novedad por ahora es una buena noticia, ¿no? Sin duda ninguna. Sin embargo, el panorama geopolítico es extraordinariamente inquietante, más que preocupante, porque, como decía Sergio Barbosa muy bien esta mañana, cualquier chispa puede acabar desencadenando un fuego de incalculables proporciones. Hemos visto que mucha gente se ha tomado a broma el lanzamiento de misiles balísticos, de drones con motores a reacción sobre Israel. El propio Jake Sullivan lo ha calificado de un éxito extraordinario y rotundo el haber podido derribar casi los 350 bólidos que estaban lanzados contra Israel, pero no es ninguna broma, es que hubiesen podido no hacerlo, podían haber tenido un fracaso, que no funcionase la coordinación de los sistemas de defensa antiaéreos. Todo el mundo menciona el Iron Dome, pero hay otros, el Arrow 2, el Arrow 3 y los propios sistemas Patriot y los aviones de caza. Si esa coordinación perfecta con la cooperación de saudíes, jordanos, británicos, estadounidenses no hubiese dado fruto, y estaríamos hablando de una cosa completamente distinta, y es posible que Israel e Irán hubiesen entrado en guerra. Y me parece, en fin, lo quería dejar para más tarde, pero el centro de la cuestión me parece que es que no se calibra en su justa medida la extraordinaria gravedad de lo que supone la amenaza iraní. Si quieres entramos en eso un poco más tarde. Entra. La amenaza iraní es algo que se toma por descontado. Hemos visto como, lamentablemente, muchos líderes occidentales han confundido la prudencia con una laxitud que incita a Irán a creer que tiene una impunidad absoluta. Hemos visto como cuando se le imponen sanciones porque no cumple con sus obligaciones internacionales, porque sigue centrifugando gas y tratando de producir plutonio para enriquecer plutonio para fabricar armamento nuclear, porque es evidente que pasando del 2, 3, 4% no es para uso civil. Y sin embargo, cuando tenemos una crisis inflacionista, se da cabida al petróleo iraní para contener los precios del petróleo y luchar así porque siempre hay alguna cosa que nos puede hacer cambiar principios por pragmatismo. Y sin embargo, no estamos recordando que en este mismo momento, cuando estamos hablando, la amenaza iraní tiene muchas patas. Tiene la propia Hezbollah, que es una milicia terrorista con una potencia de fuego extraordinaria. Estamos viendo los problemas que está teniendo Israel para dominar una franja de 350 kilómetros cuadrados con 20 o 30.000 terroristas de Hamas. Y imaginemos lo que es las decenas de miles de fanáticos armados hasta los dientes con todo tipo de armamento sofisticado, muchas veces proporcionado por el propio Irán, que tiene Hezbollah. Y esa es otra historia que también hay que mirar. No olvidemos los hutíes, que tienen bloqueado el comercio internacional porque nadie puede navegar con seguridad por el Mar Rojo y tener acceso con tranquilidad al Canal de Suez. No olvidemos las milicias prosirias en Irak. No olvidemos el propio régimen sirio, que es un aliado incondicional, porque sin Irán no habrían ganado la guerra contra los opositores moderados y los opositores bestias, es decir, Daesh y Al-Qaeda, sí, que están todavía en Idlib, siguen dominando la zona de Idlib en gran medida, y hoy no existiría Bashar al-Assad si no fuera por Irán, y evidentemente hará lo que se le diga. Y tampoco hay que olvidar la famosa noticia que nos comunicó el Wall Street Journal prácticamente al día siguiente de los ataques del 7 de octubre, del que, en fin, una y otra vez intenta taparse, y es que hubo una reunión en Beirut en la que estuvieron altos mandos de la Guardia Revolucionaria iraní con Hamas y con Hezbollah. A mí no me extrañaría nada, pero nada, que el ataque del 1 de abril tenga relación directa con aquella reunión, porque justamente el sujeto que cayó en el ataque del 1 de abril, el general Mohammad Reza Shahedi, que era una bestia parda de muchísimo cuidado,
pues es muy probable que estuviese implicado en la planificación, ejecución y autorización, quizá incluso de armamento, de la operación terrorista, de las operaciones terroristas de Hamás del 7 de octubre. Por lo tanto, ahí tenemos una relación directa. Y otra noticia que no sale en Occidente, que ha sido el asesinato por un comando seguramente del Mossad en la montaña cristiana libanesa de Beit Meri del financiero clandestino más importante de Hamás. Apareció muerto ayer. Es decir que los servicios de inteligencia israelíes, después del gravísimo fallo del 7 de octubre, se están poniendo las pilas. Y el ataque del 1 de abril contra el edificio del Consulado General de Irán, adyacente a la embajada iraní en Damasco, en mi opinión, tiene todo que ver con eso. Y a pesar de que haya habido algunas críticas por parte de algún analista israelí en los medios de comunicación internacionales, el profesor Yagil Levy, por ejemplo, que es profesor de Sociología Militar de la Universidad Abierta de Israel, que es una universidad pública, por cierto, decía que Israel no hubiese debido cruzar la línea roja de atacar una alegación diplomática. Yo, desde luego, creo firmemente en la inviolabilidad de las delegaciones diplomáticas, pero yo me pongo en los zapatos del jefe del Mossad cuando sabe que en ese edificio hay 7 altos mandos de la Guardia Revolucionaria, que es una institución terrorista. Ahora explico la estructura del Estado iraní, porque muy poca gente entiende cómo funciona eso. Y que hay 2 generales, uno de los cuales pudo estar detrás de inspirar o de autorizar los ataques del 7 de octubre, pues yo no sé si no me hubiese contenido tampoco. Y te pregunto, en todo en ese dibujo que has realizado de la situación, etcétera, 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 ¿cómo encaja el movimiento del gobierno español, de su presidente, de ir pidiendo por el mundo el reconocimiento del Estado palestino? Que no sé exactamente en qué términos, porque tampoco lo aclara. Es decir, qué fronteras reconoce, ante qué autoridad lo plantea y dónde coloca su embajada, etcétera, etcétera. Es un esfuerzo inútil y que en consecuencia va a provocar esto melancolía, como se dice habitualmente. Sin embargo, yo creo que le está haciendo más daño que bien a la causa palestina. En efecto, por la inoportunidad del asunto. Lo decía esta mañana muy bien Carmen Martínez de Castro. Decía, si era inoportuno antes del ataque iraní a Israel, lo es mucho más ahora. Y eso está... cuando un primer ministro de un Estado como Noruega, que es el autor de los acuerdos de Oslo del año 93, te está diciendo, oiga, no es el momento, es que ese es el más grande portazo que se le puede dar a la iniciativa. Nadie duda que solo puede terminar esto con una solución de 2 estados, pero es que en este momento no se dan las condiciones. También decía Sergio Brabosa esta mañana que ¿qué estado? Es decir, Gaza destruida y dominada por lo que queda de Hamás o por sabe Dios qué, porque desde luego va a ser muy difícil que Fatah y la autoridad palestina de Cisjordania pueda entrar allí. Es muy curioso que se está produciendo un cambio de la popularidad en ambas zonas. Hamás no ha perdido popularidad en Cisjordania y sin embargo la ha perdido extraordinariamente en Gaza, y la autoridad palestina sin embargo no retoma vuelo en las encuestas, en fin, que se hacían antes de la guerra de Gaza. Pero es prácticamente imposible conectar los 2 territorios. Es muy difícil con el actual reparto de competencias en Cisjordania, las manchas del leopardo, como decían los palestinos, que son las zonas que en efecto dominan y que está también manchado por los asentamientos israelíes. Es muy difícil hoy por hoy que eso se dé. Y es muy difícil que eso se dé hoy porque también hay condiciones de seguridad que no se están dando para garantizar la existencia del Estado de Israel. Porque una cosa que no se está poniendo encima de las mesas de los analistas más reputados es que todo esto está demostrando una cosa, es que Israel no es invencible, y en consecuencia, como no es invencible, en un momento en el que las cosas se vayan de mano, la desaparición del Estado de Israel, que nos parecía a todos prácticamente imposible hace apenas unos meses o unos años, no es imposible hoy, y eso es una cuestión que no nos la podemos tomar a broma.
Y estamos ante un régimen como el iraní, en el que se vota, pero no es una democracia, en el que la autoridad máxima es el líder supremo de la revolución islámica, que es el que nombra el Consejo de Guardianes de la Revolución, es el que de verdad hace y deshace en el país. El gobierno es un títere. La Asamblea de Expertos es la que decide qué ley es buena y cuál no es buena. El Consejo de los Guardianes de la Revolución decide quién se puede presentar a las elecciones y quién no. El Parlamento es una asamblea consultiva. Y esto es una oligarquía, no es una dictadura de unos pocos señores. Esto sería imposible en un país de 90 millones de habitantes, si por lo menos el 30% de la población no estuviese, como lo está, incondicionalmente a favor de su régimen. Y eso es lo que hace al régimen iraní mucho más difícil de derrotar desde dentro de lo que parece. Ya vimos los movimientos de protesta tan extendidos que se dieron durante años y que fueron brutalmente reprimidos, un régimen que además nunca deja nada al azar. Hemos visto cómo van a asesinar sin ningún tipo de escrúpulo a sus disidentes al extranjero y que tratan de asesinar a los críticos occidentales extranjeros, como fue el caso de Alejo Vidal Quadras. Sí. Estas son cuestiones que tienen que ponerse en la ecuación y que no se están calculando. Y me parece además que la influencia política espúrea del Ministerio de Inteligencia iraní en instituciones occidentales es algo que se ha dejado pasar de manera muy responsable. Y no solamente lo hacen a través de la presión, lo hacen también a través de la corrupción. ¿Y crees que la respuesta israelí a los drones y a los misiles y a estas cosas que fueron interceptados el otro día va a ser una respuesta muy calculada? ¿O es una respuesta con víctimas en nombre y apellidos? Decía el Washington Post en su edición de hoy que era el gran dilema de Israel. ¿Cómo responder sin producir una escalada? Bueno, es que a mí me parece, no paradójico, me parece dramático que nadie pueda estar diciendo seriamente que qué contenida ha sido la respuesta de los iraníes, porque solo han lanzado 350 misiles y drones. Cuando la gente como avisando que los iban a lanzar, sí, ¿no? Bueno, pues sí, pero es que si no hubiesen avisado de la misma manera. De todas formas, si los radares de las defensas antiaéreas no los captan, pueden haber avisado hace un mes que entonces entran todos a saco y causan muchas centenares o igual miles de víctimas. Pero cuando la gente habla de drones, se imagina las cositas con hélices que se mueven con la cámara como en las bodas. Sí. No, estamos hablando de cacharros que tienen motores de reacción y que llevan bombas y misiles de gran... Y después están los propios drones suicidas, que son una bomba en sí mismo. Estos son los que están causando estragos en Ucrania, usados por Rusia en contra de las tropas ucranianas. Esto es lo que tenemos delante. Y es lo que no le estamos prestando la debida atención, ni como analistas, ni como opinión pública. Y esto es lo que está poniendo de manifiesto que los países occidentales tienen que ponerse serios con sus presupuestos de defensa y llegar al 2%. Te doy un dato que a mí me parece espeluznante. Ya sabes que me gustan estas cosas que son un poco del efecto. Un portaaviones nuclear estadounidense equivale a todo el presupuesto de defensa de España. Caramba. Bueno, el presupuesto que va a aumentar, presupuesto que se va a acercar al 2% si en el gobierno, una parte del gobierno no bombardea a la otra. Y por cierto, me dicen que la matización de Pedro Sánchez acerca de lo que llamó acontecimientos en lugar de escalada de atentados por parte de Irán fue una llamada de Margarita Robles diciéndole al presidente del gobierno: oye, vamos a ver, vamos a afinar un poquito más en los diagnósticos, que tengo a muchos ejércitos preguntándome, ¿pero esto qué es? Es una declaración extraordinariamente desafortunada, por ponerlo en términos muy suaves. A ver, Igor Gebustos, la última te la dejo a ti. Sí, Gustavo, buenos días. Yo quería preguntarte, parece que estamos en un momento de calma tensa. Israel ha confirmado que va a responder, pero al mismo tiempo ha enfriado la respuesta durante unas horas.
pero no puede dejar sin respuesta el primer ataque de la historia directo. Exacto. No a través de sus proxies como los hutíes, como Hezbollah o como Hamas, directo sobre Israel. Recordemos que si no llega a funcionar la cúpula de hierro o los sistemas de defensa antiaéreos israelíes, Jerusalén sería ahora mismo una bahía. Quiero decir que esto, el hecho de que la superioridad militar de Israel haya impedido la masacre no significa que la intención de esos misiles no fuera la destrucción de Israel. Entonces, ¿cómo se gradúa una respuesta? ¿Cómo puede Netanyahu responder sin desairar a Estados Unidos, que le pide contención en la respuesta, y al mismo tiempo satisfaciendo a toda la gente de su propio gobierno, digamos, los más halcones, por decirlo así, y de su propio electorado que le pide venganza, por decirlo así, ¿no? No, desde luego es que a mí vuelvo al comentario sobre el lenguaje de algunos líderes occidentales, es decir, en pleno ataque de 350 ingenios contra el Estado de Israel, que algunos están diciendo, hombre, contención. Digo, bueno, y si si se llegan a producir, como tú dices, miles de muertos, ¿la contención de qué? Es decir, no se puede renunciar a la defensa de tu país y de tu territorio y de tu población. Es el mayor acto de cobardía y de irresponsabilidad. No tiene perdón en la política y en la política internacional concretamente. ¿Cómo se gradúa la respuesta? En este momento, a mí me parece que tampoco estamos dándole la importancia que tiene las tensiones que existen dentro de la deslavazada coalición que es en realidad el Partido Demócrata de hoy, que no son solo los muy izquierdosos estilo Alejandra Ocasio-Cortez o Ilhan Omar o Cory Bush o todos estos que están más en la órbita de gente como Podemos o la gente moderada, pues como el propio Biden. Yo creo que el tono correcto es el tono de Blinken, que es una persona muy sensata, extraordinariamente bien informado y un fino analista, que conoce además muy bien la región y conoce muy bien el Magreb y Oriente Medio. Yo creo que no puede quedar sin respuesta. ¿Cómo se va a evitar que haya una escalada? Es muy difícil saberlo. Y eso es justamente lo que yo temo, que no tengamos la clase política internacional necesaria para que esto tenga la respuesta medida, pero que deje un mensaje muy claro. Si no reacciona Israel, el mensaje que está lanzando a los enemigos de Israel, a los enemigos de Occidente, es que sale gratis. Y que además están en momentos de debilidad y que adelante, venga otra y hasta que le salga. Porque en el momento en que hemos visto que los misiles de Irán llegan sin problemas a Israel y llegan también sin problemas a Europa y a otros países de la OTAN, como lo es Turquía, el día que estén cargados con cabezas nucleares, ese día el régimen iraní es intocable. Ya estará blindado, que es exactamente lo que está intentando hacer porque sigue los pasos de Corea del Norte. Sabe que Corea del Norte, régimen infumable donde los haya y que está en cooperación con el régimen iraní, no puede ser derrocado ni derrotado porque tiene el arma nuclear. Y, de hecho, otro elemento fundamental es la cooperación ruso-iraní, que también puede acabar teniendo consecuencias muy graves. Si eso llega al extremo de que la tecnología de misiles hipersónicos acaba siendo transferida a Irán, tenemos una guerra en Oriente Medio seguro. Es Gustavo de Arístegui, que esta mañana nos ha acompañado en el estudio, nuestro analista, corresponsal, lo que se ha llamado toda la vida diplomático, de un programa como es este, que ustedes están escuchando. Gracias, querido Gustavo, te mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, emperador.